Listo. Ok. El día de hoy vamos a ver cómo crear archivos. Esta parte nos va a servir para respaldar información en pues, archivos de texto, en un TXT, donde podamos abrir ese TXT en el bloc de notas o en el mismo editor de Visual Studio para ver la información que tenemos o tuvimos más bien en memoria. La intención de esto es respaldar la información que tenemos almacenada para su posterior recuperación, es decir, que cuando volvamos a correr un cierto programa, podamos cargar esa información que se guardó previamente en ese archivo de texto, ¿no? Entonces, este tema está como dividido en dos partes. La primera parte es cómo crear archivos o cómo escribir información en archivos desde un programa en C++. Ya que tengamos esa parte, vamos a ver la contraparte, que es cómo vuelvo a leer esa información que está guardada en un archivo, ¿no? Para volverla a cargar como en memoria en mi programa, ¿no? Entonces, la primera parte que vamos a ver será esta parte de respaldar, ¿no? Así le voy a llamar, respaldar, que es guardar la información. Y este respaldar va a hacer uso de la clase OFStream. Así es como se llama la clase para crear archivos. La O es de salida, output, y la F es de file, ¿no? Entonces, la clase principal se llama FString, en la cual viene las dos clases para tanto esta como para crear archivos, como para leer archivos. Un ejemplo simple es ese que se muestra en pantalla. Si observan en el segundo include, está el FString que les comentaba, y en el main creamos una instancia de la clase OFString. ¿Okay? Es mi nombre del objeto, comúnmente así lo uso como archivo, y entre paréntesis, que es para invocar al constructor, mandamos a llamar el nombre del archivo que queremos crear. Por default, como está ahí el puro nombre y la pura extensión, crearía el archivo desde donde estamos corriendo el ejecutable. Ahorita en las pruebas que yo les voy a mostrar, vamos a hacer esta y vamos a probar que lo cree en una carpeta en específico. Lo que está después es validar con una condición si el archivo está abierto. Me regresa verdadero o falso, porque puede darse el caso en que no se pueda crear el archivo porque no hay espacio suficiente o no tenemos los derechos para escribir en esa carpeta en específico donde queremos crear el archivo. Y si está abierto, la manera más simple o más primitiva de escribir es utilizando el método write. ¿Okay? Write lo que hace es escribir carácter por carácter o byte por byte. ¿Qué hace Write en este ejemplo? Escribe todo el contenido de lo que tiene el arreglo palabra. ¿Qué tiene el arreglo palabra? Una cadena de caracteres que dice hola. Entonces Write va a recibir dos parámetros. Un arreglo de caracteres o un conjunto de caracteres y cuántos caracteres voy a escribir. En este caso está el sizeof. Si recuerdan, el sizeof aplicado sobre un arreglo de tamaño fijo me regresa la cantidad de elementos. Entonces en ese caso escribiría 4 bytes. 4 bytes o 4 caracteres. Lo vamos a ver ya cuando lo corramos que en realidad van a ser 5 y les voy a explicar por qué realmente escribe 5 caracteres, ¿no? Al final, cuando ya no vamos a usar ese archivo, ya no vamos a escribir, o en su caso leer, hay que cerrarlo. Con .close cerramos el archivo. Es como cuando tenemos demasiada información y saben que la memoria RAM es más rápida que la memoria ROM. La ROM es la que tenemos en los discos duros, por así decirlo. No es tan rápida, entonces tarda en bajar la información de la memoria RAM hacia el disco duro. Entonces lo que hace Close es como esperar a que se vacíe toda esa información, ¿no? Si no ponemos close, por así decirlo, en ese proceso que estamos descargando información, se perdería
¿no? Esa información que no fue respaldada. ¿Ok? Entonces voy a probar este primer ejemplo para posteriormente, en el ejemplo que sigue, en vez de utilizar write, vamos a utilizar con el operador de inserción, con el que usamos para imprimir en pantalla. Pero ahora, en vez de que lo imprima en pantalla, lo va a imprimir, por así decirlo, en el archivo. ¿Okay? Entonces lo que va a hacer es vaciar la información en esa parte. ¿Dudas o preguntas con el write o con el operador de inserción? Si no, aquí yo estoy en Windows, les voy a mostrar esta primera parte. Voy a crear un proyecto o una carpeta. Archivos. Y dentro voy a crear el primer ejemplo. El primer ejemplo que utiliza el método write, de ir escribiendo como byte por byte o un conjunto de caracteres. Y después, ya que funcione, probaremos el otro método, que es utilizando el método de extracción. Voy a crear mi main. Como siempre hay que incluir el IOStream. IOStream. Y como vamos a crear archivos, el fstream. Y el std. Y mi main. Main de una vez con el return 0. ¿Okay? Entonces voy a crear mi archivo OSStream, porque va a ser un archivo que voy a crear. Recuerden, es de salida, voy a estar vaciando información en ese archivo. ¿Qué nombre va a tener ese archivo? Le voy a poner salida.txt. Todos los archivos que hay en el sistema, en cualquier sistema, son un conjunto de caracteres. ¿Ok? Ese conjunto de caracteres, pues, obviamente, son bytes. Y cada software interpreta ese conjunto de caracteres. ¿Ok? No es que realmente estemos creando un archivo PDF, por así decirlo, y por default lo que escribamos va a ser PDF, ¿no? Si yo le pusiera aquí, por ejemplo, PDF, no quiere decir que estemos creando en realidad un archivo PDF, sino necesitaríamos como otra biblioteca que realmente cree un archivo PDF, ¿no? Entonces, todo lo que se escribe en archivos, tomo en lo que son caracteres, ¿no? Y cada software lo interpreta de una manera. Si corremos esa línea va a intentar crear el archivo salida.txt en mi carpeta donde tengo mi código. ¿Okay? Lo voy a compilar y cuando lo corra deberá aparecer aquí donde está el main.cpp. Es el archivo salida.txt vacío, porque no le hemos vaciado, no le hemos insertado ninguna información. Entonces voy a compilar el main.cpp. Se va a llamar main.exe. Me faltó la C. Entonces voy a correr el main.cpp. No va a mostrar nada en pantalla, main.exe, pero sí me va a crear el archivo, que es este que aparece acá, ¿no? Si lo abro, está totalmente vacío, ¿no? Pero quiere decir que si esa línea crea el archivo. Si ya existiera el archivo, lo va a sobreescribir, ¿ok? Pues para que tengan cuidado con eso. Hay maneras de decirle que no lo sobreescriba, que si ya existe, siga escribiendo en el archivo, ya sea al final, para que siga como concatenando información. Pero todo ese tipo de cuestiones, ustedes las verán a más detalle en estructuras de datos 2, que es más enfocada a la manipulación de información en archivos. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer después?
Hay que crear un archivo, me tengo que asegurar que realmente se haya creado, porque si no se crea, estaré vaciando información a un archivo que realmente no existe, a un flujo de salida que no existe. Entonces, para validar, aquí voy a utilizar un método que se llama fail. Okay. Si hubo un fallo, si hubo un error, al momento de crear el archivo, cualquiera que fuese, ya sea que no tengo espacio, que no tengo permisos para crear el archivo en esa carpeta, cualquiera de esos, hasta poder mostrar un mensaje si ocurre un error, ¿no? Entonces, ¿cuál mensaje puede ser? No se pudo crear el archivo. Y voy a terminar la ejecución de mi programa. ¿Cómo la termino? Con un return y le mando un -1, indicando que si cacho esos errores, el -1 me indicaría que ocurrió un error al abrir el archivo. Puedo tener un conjunto de valores de retorno que me indican diferentes errores, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando retorna 0, quiere decir que terminó el programa sin ningún problema, ¿no? Entonces, si ocurre un error, entraré al if y terminaría la ejecución. ¿Okay? Si no ocurre un error, pues no entra al if y continuaría la ejecución de mi programa. ¿Qué quiero que haga? Pues quiero que me escriba este arreglo de caracteres, esta palabra que voy a definir aquí. ¿Cuál va a ser esa palabra? Pues le voy a poner un hola. ¿Okay? La creo en memoria la información y quiero vaciar esa información a un archivo. Entonces, mi archivo o mi objeto que representa un flujo de salida hacia un archivo, en el método write, voy a escribir esa información, ¿no? Entonces, el primer parámetro es qué información voy a escribir, la que está en el arreglo palabra. El segundo parámetro es cuánta información. Si yo le pongo 1, únicamente me escribiría un char o un byte, que en este caso sería la H. Y vamos probándolo. Entonces, archivo, punto close. Que ya no voy a hacer, ya no voy a manipular más ese flujo de salidas del archivo, ¿no? Entonces, déjenlo compilo. Lo ejecuto. De nuevo volvió a crear el archivo. Si ya existe, lo va a sobreescribir. Si ocurre un fallo, me debió de haber mostrado este cout, que en este caso no fue porque no me imprimió nada. Entonces, si abro salida, ahí va a estar un carácter. El carácter de mi palabra o de mi arreglo, palabra, porque le dije que aquí escribiera 1. Si le pongo 2 y vuelvo a compilar, pues únicamente escribiría 2 caracteres, la H y la O, ¿no? Entonces me voy a salida y ahí lo tenemos. Si quisiera que escribiera todo lo que contiene la palabra, el arreglo palabra, pues con sizeof, que me retorne el tamaño del arreglo. Entonces si lo corro, bueno, compilo primero y después lo ejecuto, va a vaciar todo lo que contiene el arreglo palabra. Aquí lo vamos a ver, va a estar hola y va a estar un carácter especial que dice null. Este null es parte del arreglo. Todos los arreglos, cuando los creamos de esta manera, sin un tamaño, por default, la ult se crea una posición extra para colocarle un fin de cadena, que es el diagonal n. Ese diagonal n es este que estamos viendo aquí. Este null que está. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta de cómo escribir carácter por carácter en un archivo? De eso no tanto, más bien es como, ¿para qué servía el punto close? Para cerrar el flujo de salida. Si ya no voy a hacer nada, lo mejor es como de buena costumbre cerrar ese flujo de salida. Ah, ya. Gracias. Después del punto close ya no me permitiría escribir nada. ¿Okay? Entonces, vamos probando la otra opción. La otra opción es mandarle un flujo completo de salida y que con el operador de extracción se encargue de escribir o de direccionar ese flujo de salida. Entonces, este main lo voy a copiar
y le voy a hacer, va a ser el main 2, ¿okay? Porque la estructura del código va a ser la misma. Main 02. Tenemos el archivo, verificamos que si hay un error, que termine el programa. Pero aquí en vez de ser un char, le voy a decir que sea una string. Una string que contenga algo, que puede ser, por ejemplo, un hola mundo. Y que en vez de que utilicemos el método write, utilicemos el operador de extracción para que escriba ese string y al final le coloque un salto de línea, como si estuviéramos utilizando un cout. ¿Okay? Entonces, aquí me falta el punto y coma. Voy a compilarlo. Este es el main 2. Y vamos a observar la salida. Es cierto, no lo he corrido, pero aquí mismo, si lo corro, se debería de actualizar. Entonces, main02.exe, lo corremos, está. Observan, cambió la información, escribió ese string sin ningún problema y me puso un salto de línea como para escribir algo en la siguiente línea. ¿Okay? Esta es como la manera más simple, si lo vemos de una manera para no escribir byte por byte o carácter por carácter, simplemente le mandamos todo el flujo de lo que queremos escribir. Dudas hasta aquí con esta otra manera de vaciar la información hacia un archivo. Profe, ahí también, ¿por qué se pone el archivo .close? Por lo mismo, porque ya no voy a seguir utilizando ese archivo o ese flujo de salida hacia el archivo, entonces ya lo cierro completamente, ¿no? Una duda, ¿por qué en el anterior apareció como un carácter nulo y acá no apareció un carácter nulo? Porque el string no guarda ese tipo de información. En el caso del main, en el otro main que teníamos acá, al ser un arreglo de caracteres sin tamaño, por default el mismo compilador, al ponerlo en la memoria, en la última posición, quiere una posición extra para ponerle el diagonal n. ¿Ok? Profe, o sea que siempre se va a poner el archivo .close, no importa si usamos el string o el write. Sí, ese no importa. Así como abres el archivo, también lo cierras. Ok, ¿Va? gracias. Entonces, ahora vamos a probar la lectura. Voy a crear un archivo que se llama read.cpp y ahí voy a crear ahora un programa para que lea lo que escribimos, ¿no? Y vamos a leer carácter por carácter y también una línea completa. Entonces, incluimos el string y de igual manera incluimos el fstring. ¿Okay? La F, recuerden, es de file, de archivo. Entonces, using space std y creamos el main. Y nada más pongo el retorno 0. En este caso, vamos a utilizar ifstring. La i es de input, o sea que vamos a leer algo de algún lado. ¿De dónde vamos a leer? El archivo que se llama salida.txt. ¿Okay? Lo mismo, hay que validar, ¿no? Si hubo un error, si falló, hay que abrir ese archivo para lectura o poner un mensaje de que no se pudo abrir el archivo. Esto sí lo podemos probar. Vamos a hacer unas pruebas. Y mandamos un -1 porque hubo un error ahí. Si no hubo error, voy a leer la información. Entonces, como voy a leer carácter por carácter, necesito dónde lo voy a guardar. Y lo más simple es leer un carácter. Entonces, archivo tiene, así como tiene write, tiene el método read. Read dice, ¿dónde quieres leer? No, más bien, ¿dónde quieres guardar
lo que voy a leer. Le voy a decir, guárdalo en la dirección de memoria de C. Ese ampersand lo que hace es regresarme una dirección de memoria en donde está la variable C. ¿Cuántos caracteres quieres leer? Por ahora le voy a decir solamente uno. ¿Okay? Entonces con un cout voy a imprimir el carácter, nada más como para probar de que se está leyendo al menos un carácter de este archivo. ¿Cuál archivo? Se llama salida.txt. Como ya no voy a seguir leyendo información, voy a cerrar mi archivo, .close, y termina la ejecución con el salto. ¿Dudas hasta aquí con esto antes de que compilen? Entonces, compilo el cpp. Se llama read.exe. Entonces, si lo corro, el .exe, me va a imprimir el primer carácter que leyó, que es la H. La H que está en mi archivo de salida. Entonces, ya con esto vamos probando que sí está leyendo. ¿Cómo puedo hacer que me lea todo? Pues tengo que repetir esto. Como no sé la cantidad de caracteres que tiene, pues tengo que ir leyendo carácter por carácter, ¿no? Entonces voy a crear un while infinito. ¿Qué va a estar dentro del while? Pues va a estar tanto la lectura como la impresión. La impresión es cout. Entonces, cada que entra el while, va a estar leyendo un carácter y lo va a estar imprimiendo. ¿Cuándo voy a terminar? Cuando llegue al fin del archivo. El fin del archivo se puede decir que está ahí, donde está parpadeando el puntero. Ahí hay un carácter no imprimible, que lo que está es igual un diagonal n, un fin de archivo, ¿no? Un carácter nulo. Entonces, ¿cuándo sé que llegue ahí? Cuando, le voy a poner aquí una condición, de que si el archivo ya llegó a fail, o sea, ya falló, ya no puede leer más, o hay otro método que se llama EOF. ¿Qué significa el OF? Aquí se los voy a poner. EOF significa end of file. Que cuando ya llegó al fin del archivo, ¿qué quiero que haga? Haz un break, truena el ciclo. Entonces este break va antes. Como no únicamente va a ser una sola línea, lo puedo dejar ahí. ¿Ok? Entonces, cada vez que leo un carácter, va a estar verificando. ¿Ya leíste el fin del archivo? No. Ok, imprímelo. Entonces, es un carácter válido. Vamos probando. Entonces, voy a compilar. Y voy a ejecutar. Y nos debería estar imprimiendo cada uno de los caracteres. ¿Ok? ¿Por qué me imprime el salto de línea? Porque aquí tengo un en L. Si se lo quito, vuelvo a compilar, me tendría que imprimir únicamente la pura línea, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? ¿Cómo leo? Dime, ok. ¿Cómo leo ahora en vez de ir carácter por carácter? ¿Cómo leo utilizando como si fuera un sein con el operador de inserción? Entonces voy a crear otro, voy a copiarme este de read. Copiar. Pegar. Este va a ser read02. Y ahora en vez de tener que vaya leyendo carácter por carácter, lo que voy a hacer es ir sacando línea por línea. Si observan salida, tiene una línea en donde viene una palabra, y en la línea 2 ya no hay nada, pero ahorita puedo agregarle algo ya que haga una prueba. Entonces, con getLine puedo leer líneas completas. Entonces, si recuerdan, getLine lo habíamos utilizado para que le diera del sein una línea completa que es hasta que le demos el diagonal enter. Pero no queremos que lea del sein, sino que lea desde nuestro archivo. Acuérdense, todo en C++ son flujos, entrada o de salida. En este caso ya es un flujo de salida, o más bien de entrada, que representa un archivo.
¿Dónde voy a guardar la información que lea hasta el diagonal n? Pues voy a tener que declarar, en vez de que sea un char, lo voy a guardar en una string. Le voy a llamar línea. Entonces lee la línea, y si ya llegaste al fin del archivo, ya no continúes leyendo líneas. ¿Okay? Acá en el South puedo imprimir línea y vamos probando. Entonces voy a compilar el read02. Y lo voy a ejecutar. read02. Esta lo tenemos de la misma manera, ¿no? Se lee una línea completa. Este getLine lo que hace es también ir leyendo carácter por carácter hasta que se topa con el salto de línea. Si yo le agrego otra línea acá, por ejemplo, que diga hola, desde C++, y lo vuelvo a correr, me va a leer esas dos líneas. ¿Okay? Aquí tenemos esta parte. Si agrego otra línea, pues aquí ya Qsave, y vuelvo a correr mi ejecutable, pues va a seguir leyendo ese conjunto de líneas. Bueno, aquí ya Hola Mundo, la primera línea, hola desde C++, la segunda línea, y Qsave, que es la tercera línea que tenemos aquí, ¿no? Entonces se puede decir que con este operador es como más simple leer si tenemos una estructura parecida a esta. A estructura me refiero al formato en el que estamos guardando. ¿Dudas o preguntas con esta parte? Si no, antes de entrar a implementar esto en el proyecto de los personajes, ¿cómo puedo guardar un archivo en una carpeta en específico? Por ejemplo, ya vimos que si no le ponemos, si nomás ponemos el puro nombre del archivo y la extensión, lo guarda en donde esté corriendo el ejecutable. Pero si yo no quiero que lo guarde ahí, sino que lo guardo en el escritorio, por ejemplo, voy a crear una carpeta que se llame mis archivos, y quiero que la guarde ahí, tengo que saber qué ubicación en el sistema tiene esta carpeta. ¿Cómo sé qué ubicación tiene? Si la abro con el explorador de archivos de Windows y me voy a esta parte donde viene el nombre de la carpeta y le doy clic como a la parte vacía, me saca toda la ubicación. Si copio esa ubicación con control C o botón derecho copiar y la pego en mi código, en este caso va a ser acá. Imagínense, voy a eliminar esto y ahorita lo voy a utilizar. Entonces, la ubicación es esta. Las ubicaciones tienen que ser strings, entonces lo tengo que poner entre comillas, y en vez de por default vienen diagonales, pero si recuerdan la diagonal se utiliza para estas secuencias de escape, por ejemplo el diagonal n para el salto de línea, ahí está el diagonal t para poner tabuladores. Entonces lo que hace aquí, o lo que está intentando hacer es que existe un diagonal u, que en este caso no existe. Entonces en este caso hay que ponerle dobles diagonal. La doble diagonal indica que es una diagonal simple, ¿sí? Que no la está tratando como un diagonal n. Entonces, así es como se colocan en Windows las ubicaciones en código. Desde C++, esta es mi carpeta en la que quiero crear y tengo que ponerle el nombre del archivo. Salida.txt. ¿Sí? Así es como tengo que hacerlo para que cree en una carpeta en específico. Entonces voy a compilar este para que observen que en la carpeta mis archivos no hay ningún archivo. Ahorita que compile este y lo corra, podemos ver, es el main02. Lo voy a ejecutar y va a crear el archivo. Debió de haberlo creado. Ahí está, ¿no? Lo puedo abrir con el bloc de notas y ahí va a estar la información. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con esto?
Ok, si no, ahora lo que voy a hacer es respaldar los personajes que tenemos en el proyecto de personajes. Entonces voy a abrir ese proyecto para empezar a crearle esos métodos. ¿Okay? Entonces dejen abro esa parte del visual, que lo tengo ya sin máquina virtual, para empezar a respaldar los personajes. Ok, este es el proyecto de la semana pasada. Si recuerdan, lo que hicimos la semana pasada fue sobrecargar operadores. Entonces, como un repaso rápido, sobrecargamos operadores en la clase personaje para poder imprimir un personaje utilizando seout y para leer un personaje utilizando sein, sobrecargando sus operadores, tanto el de inserción como el de extracción. E hicimos unos más que son los aritméticos, en los que incrementábamos o decrementábamos, en este caso, la salud, y los de incremento y decremento para manipular la fuerza. Y en videojuego.hpp le sobrecargamos el operador de extracción para insertarle información, ¿no? Entonces aquí en esta clase de videojuego voy a crear el método respaldar en modo tabla. Si recuerdan, el modo tabla es el que nos mostraba como con columnas cada atributo de nuestro personaje. Entonces, respaldar tabla va a ser muy parecido al mostrar que tenemos. Si recuerdan, el mostrar pues imprime en pantalla en la terminal utilizando Cout. Entonces, en vez de que sea Cout, va a ser nuestro archivo, para que lo que tengamos visualmente en la terminal también esté respaldado en un archivo. Entonces, lo que voy a hacer es copiarme todo este código, que va a ser prácticamente casi lo mismo. No se copió. Entonces, está mostrar. Va a hacer mostrar tabla. Y dentro de mostrar tabla, tengo que crear mi archivo de salida. Entonces, antes de crear mi archivo de salida, pues tengo que importar el fstream. Entonces, include fstream. Ya importado, y ahora sí puedo crear un archivo. Dejen, comprimo estos. Y déjenme ver que dice error. Si lo creo acá. Es respaldar tabla. Respaldar tabla. Hasta aquí. Mi archivo de salida. Se va a llamar personajes.txt. Entonces, donde existe un Cout, va a ser archivo, porque ese va a ser mi flujo de salida, ¿no? Entonces, Cout, pongo archivo, archivo, este Cout también, aquí archivo, y una vez quito esto, que no me va a servir en este caso, esta parte comentada. Fuera del for, quiere decir que ya no voy a estar imprimiendo cosas, ni tampoco voy a estar escribiendo cosas. Entonces, aquí va el archivo.close. Okay. En este caso, si no ponemos el archivo .close, tampoco es que pase nada. Okay. Porque termina la función o el método y el objeto archivo se destruye. Okay. Entonces, vamos probando este método. ¿Alguna duda hasta aquí con esto?
Entonces, acá en el main, únicamente, pues tenemos dos personajes, ¿no? Los imprimíamos y después acá utilizamos varias cosas para probar el decremento y el post-decremento. Pues en este caso no los voy a utilizar. Simplemente lo que necesito es agregar estos personajes a videojuego. Entonces podemos hacer esto, los puedo mostrar y después de mostrar puedo respaldar mis personajes. Entonces voy a compilar esto. Entonces, G++, compílame todos los archivos CPP. Corro el ejecutable. Me los muestra como siempre los mostró con el método de mostrar y también me creó un archivo que se llama personajes.txt, ¿no? Si lo abro, ahí va a estar esa tabla, ¿no? Esa tabla que también vemos en la terminal. Esa tabla también está en el TXT, no únicamente como para tener un respaldo de cómo estaba mi información. Entonces, por ahora, este archivo no me serviría como tanto para recuperar, porque tendría que crear un código muy complejo para decirle qué es cada cosa de aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo varios espacios. Entonces, para saber cuántos espacios hay aquí, es ponerle todavía más código. La intención es hacer algo muy simple, que podamos respaldar la información y la podamos leer. ¿Cómo podemos transformar, o más bien, o qué formato le podemos dar para que esto sea más simple al momento de recuperar? Hay un formato que lleva, en vez de espacios, lleva comas. Y cada coma me indica esa separación entre atributos. Entonces, estas comas también se le conoce como tokens para separar información. Entonces, un poco así sería como lo que vamos a intentar hacer. De hecho, puedo quitar este encabezado y así sería más fácil porque yo podría leer hasta la coma. Me indica que el primero que está aquí o lo primero que voy a leer antes de la primer coma es el nombre del personaje. Después de la primer coma está el tipo de personaje. Después de la segunda coma está la fuerza del personaje. Y después de la tercera coma está la salud del personaje. Después de la salud tenemos un salto de línea en el que podemos decir hasta ahí terminó la información de un personaje. Este tipo de formato se le conoce como SCB. ¿Okay? Este tipo de formatos son muy, se puede decir, estandarizados. Hay archivos SCB de cantidades de información que la gente comparte, gente programadores o analistas de datos que respaldan esta información utilizando este formato. Entonces es común que en las áreas de análisis de datos o de ciencia de datos se tengan estos datasets, se les conoce, ¿no? Como conjuntos de datos respaldados en CSV. Este es un tipo de formato. Otro formato también muy utilizado es uno que se llama JSON, ¿no? Que también es un tipo de formato donde podemos ver los valores que tienen ciertos objetos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ambos formatos son visualmente hacia el humano, por así decirlo, entendibles, ¿no? En una línea podemos ver, ok, ahí puedo leerlo sin ningún problema, ¿no? Porque hay otros formatos que ustedes verán posteriormente en estructuras de datos 2, donde son datos binarios, donde realmente no se guarda el carácter, sino se guarda como el byte crudo, por así decirlo, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Voy a regresarle para que quede pues mi tabla así respaldada para hacer ahorita el método de respaldar por medio del formato CSV. ¿Okay?
Entonces me voy a ir a videojuego.h y voy a crear el otro método que se va a llamar respaldar CSV. ¿Sí? Me voy a videojuego.cpp y voy a crear ese método. Entonces void videojuego respaldar CSV. ¿Y qué necesito? Pues necesito mi archivo o stream, que en este caso se va a llamar personajes. La extensión va a ser CSV, como para distinguirlo del txt, que es donde tenemos la tabla. Algo que me faltó en el anterior es validarlo. ¿Okay? Validarlo me refiero a si fue posible abrirlo, o si no fue posible, mostrar un error. ¿No? Cout, no se pudo abrir el archivo. Y en este caso, si no se pudo abrir el archivo, voy a terminar la ejecución de la función para que no continúe haciendo cosas. Este if lo voy a copiar y lo voy a pegar también acá, porque acá es necesario por cualquier cosa. Vimos que sí funciona, pero puede haber casos en los que este archivo no se pueda crear. ¿Okay? Entonces, de una vez lo pongo por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, regreso a mi respaldar CSV. Si ocurre un fallo, me imprime este mensaje y ya no continúa la ejecución de la función. Si no ocurrió un mensaje, pues no entra, si no ocurre un error, perdón, no entra el if y continuaremos haciendo la escritura del archivo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir guardando cada atributo de mi personaje. ¿Y cómo lo habíamos hecho? Pues iterando sobre ese arreglo que tenemos de personaje, ¿no? Entonces voy a crear mi iterador y menú de contador y li++. Entonces hacíamos o sacábamos un personaje, en este caso una referencia porque no queremos una copia, el personaje que está en la posición I. Que se llama personajes en plural porque es una regla. Entonces, vamos a vaciar el archivo. Cada personaje tiene un nombre y después de escribir el nombre, vamos a escribir una coma. ¿Okay? Entonces, esto lo voy a repetir 3 veces. Entonces, después escribiría el tipo. Después del tipo viene la fuerza. De la fuerza viene la salud. Pero la salud, que es el último carácter, no va a llevar este token o este separador. Va a llevar un salto de línea, porque hasta ahí decidimos que termina la representación o los datos de un personaje. Y esto lo vas a hacer y cantidad de veces o n cantidad de veces para nuestros personajes que tengamos. Si recordamos, tenemos como máximo para poder almacenar 5 personajes. Entonces, fuera del for, lo que hay que hacer es cerrar el archivo, porque ya no vamos a escribir información ahí. ¿Dudas o preguntas hasta aquí de cómo crear este archivo CSV que tiene separados, como que utiliza separadores con las comas? Cuando se le pone, por ejemplo, para meter los archivos y así, no se tiene que incluir, nomás se mete el include fstream, ¿no? Sí, el puro fstream, Ok. que ya lo tengo acá incluido. Ok, entonces vamos a probar este, en vez de que respalda la tabla, como lo tenemos acá en el main, lo voy a comentar. Quiero que respalde. Utilice el método del CSV, que es el que acabo de hacer. Dejen compilo de nuevo, porque tuvimos cambios. Y voy a ejecutarlo. Este mostrar, pues sigue, que es el de aquí. Lo muestro en tabla, como para tener una visualización un poco más ordenada en la terminal, pero también me creo el archivo de personajes .csv. Si lo abro,
vamos a ver esa estructura que les comento. ¿Va? Entonces, cada atributo de nuestro personaje está separado por comas, excepto el último, que lo único que hace es poner un salto de línea para indicar que ya se terminó la información de ese personaje. Ahora lo que sigue es recuperar esta información. Entonces, en videojuego.hpp voy a crear el recuperar-csv. En el CPP voy a hacer esa implementación. Videojuego, recuperar. Y en este caso, el recuperar es el que lee información de un archivo. Aquí necesito el ifstring. Archivo, ¿qué archivo voy a leer? Es personajes.csv. Tengo que ponerle la validación que ya la tenía ahí copiada. Entonces nomás la pego, que no se pudo abrir el archivo. Si se pudo abrir el archivo, quiere decir que no entró el if. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El caso base, pues va a ser leer cada información, ¿no? Cada uno de estos espacios separados por comas. Entonces voy a definir para ir almacenando cada información separada por comas. Entonces primero tenemos el nombre, después el tipo, después la fuerza y después, o el último, lo que tenemos es la salud. Ya teniendo los strings con getLine, ahora lo que vamos a hacer es leer desde el archivo que tenemos y lo primero que va a leer lo vamos a guardar en la variable nombre hasta que te encuentres una coma. Entonces ese primer getLine va a leer todo esto que está ahí, que está sombreado. La coma la lee, pero la ignora, entonces lo que me regresa es únicamente, en este caso, la palabra que usé. Entonces tenemos que utilizar otro getLine que lea hasta la coma y que se lo asigne a otra variable. Entonces, este getLine lo voy a repetir 3 veces. Entonces lee el nombre, después el tipo, después lee la fuerza, por último lee la salud. Pero si recordamos, salud no tiene al final la coma. Lo que tiene es un diagonal n. Podemos colocarle aquí el diagonal n, la diagonal n, o simplemente no ponérsela porque por default el getLine lee hasta ese diagonal n. Entonces, lo que podemos hacer aquí es imprimir, nada más por ahora para probar, que imprima el nombre, el tipo, fuerza y salud. Al final un salto de... ¿okay? Voy a probar esto en el main. Entonces, lo que yo quiero es, ya no quiero respaldar porque ya tengo un respaldo. Quiero que lo muestre, pero no voy a agregarle nada. No voy a agregarle personajes porque lo que voy a hacer es recuperar. Voy a recuperar información. El mostrar no va a mostrar nada porque todavía no estamos agregando esos personajes que estamos recuperando. Entonces dejen compilo de nuevo. Si lo corro, únicamente me va a imprimir pues la información que está leyendo. ¿Okay? Todo junto a esto, toda esta línea es lo que me imprime aquí. Este es out. Y esto que está aquí es lo del mostrar. Si recuerdan, el mostrar tiene un encabezado que nos indica qué es cada columna. Entonces, hasta aquí comprobamos que sí está leyendo cada tipo de atributo separado por comas. Voy a comentar este cout porque hasta este punto ya podemos construir un personaje con la información que estamos leyendo del archivo. Entonces creamos un personaje y necesitamos enviarle la información. ¿Qué información? Si recordamos, un personaje tiene 2 constructores. Uno que no recibe nada, que es este, y otro que le llamamos el parametrizado.
que recibe 2 strings, uno para el nombre, otro para el tipo, y 2 flotantes, un flotante para la salud, primero es para la fuerza y el otro para la salud. Pero si me regreso acá, fuerza y salud son strings. Todo lo que está en un archivo, por así decirlo, se puede decir que son caracteres, son strings. Entonces tengo que convertir esos strings a flotantes. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer aquí mismo en esta línea. Entonces primero le envío el nombre, que es un string, después el tipo, y aquí no le puedo enviar fuerza, porque fuerza aquí es un string, y lo que necesita el personaje es un float como me lo está indicando en esta parte. Float y float de este lado. ¿Ok? Entonces hay un método que se llama perdón. ¿Qué significa stuff? String to float. ¿Ok? También está el stoy, que es string to int, que convierte un string a un entero. ¿Ok? ¿Qué pasa si el string no tiene ningún carácter numérico? Truena mi programa. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Entonces el stuff era para la salud. Hasta ahí estamos creando un personaje con la información. ¿Qué me falta? Agregarla. Entonces, utilizo el método que ya tenemos, agregar al final ese personaje. Lo vamos a probar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a leer, en este caso, la primera línea, crea un personaje con la información de la primera línea y lo va a agregar. Entonces, cuando lo vuelva a compilar y a correr, la tabla pues me va a imprimir esta información previamente leída, pero ya como un personaje. Entonces lo voy a correr, compilar primero y ahorita lo corro. Ahí está, ¿no? Lo que les decía, aquí este personaje que está aquí es el que ya se leyó. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Pues fácil, me voy al CCB y si vemos que aquí tiene de salud 0, así le pongo 100. Y aquí, al momento de volver a correr el programa, va a leer el archivo y ya tenemos esa información actualizada, ¿no? Igual si aquí no queremos que sea Kusai, le voy a poner mi nombre, pues cuando lo vuelva a correr, va a recuperar la información que está en el archivo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Aquí podemos decir que es el caso base, que lee una línea. Entonces, todo esto que está aquí, lo tengo que repetir n cantidad de veces. Como no sé cuántas filas o cuántos personajes hay respaldados en mi archivo, voy a tener que meterlo en un while. ¿Okay? Entonces, aquí voy a crear ese while. Va a ser un while infinito. A ver si me lo completa. Sí. Entonces, va a ser infinito y dentro del while va a estar toda esta información, este código. ¿Okay? Este código que lo que hace es leer una línea separada con comas, crear un personaje con esa información leída y agregar el personaje a nuestro arreglo de personajes. Entonces, ¿cuándo voy a tronar el while? Cuando llegue al final del archivo. Entonces, después de que lee o intenta leer la primera línea, hay que validar. Si mi archivo ya llegó al fin de línea, o al fin del archivo, perdón, rompe el ciclo. Eso quiere decir que ya no hay información. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando está en la línea 3. En la línea 3, donde están viendo el cursor parpadeando, ya no hay información. ¿Okay? Hay un salto de línea, pero el salto de línea está acá, después del 10. ¿Okay? Después del 10, como es un carácter no imprimible, el editor lo interpreta para que se muestre en la siguiente línea. Entonces, en esa línea ya no hay ningún carácter más que el fin de línea, más que el fin del archivo, perdón. Entonces, hasta ahí llegaría y tronaría mi while. ¿Ok? Como ya no voy a seguir leyendo, como buena práctica, cerramos el archivo. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esta parte? Si no, vuelvo a compilar, tuve cambios y ya me tendría que leer todos mis personajes.
Ahí tenemos esos dos personajes que están ahí. ¿Cómo puedo comprobar que realmente me siga leyendo más? Por ejemplo, si repito esta línea, son 5 veces porque nuestro arreglo es de 5, aunque estén repetidos, y lo vuelvo a correr, ahí tenemos esos personajes repetidos, ¿no? Si agrego más líneas de personajes en mi archivo CSV, me debería demostrar los mensajes de que mi arreglo está lleno. ¿Okay? Si quisiera como un poco empezar a manipular mi arreglo, voy a dejar así, me puedo ir a videojuego.cpp.h primero y definir un máximo. Voy a declarar un define max que sea de 50. Entonces, el tamaño de mi arreglo va a ser el valor que tiene max. Y si recuerdan también, habíamos puesto una condición de que si era menor que 5, o si ya en este caso si es igual a 5, ya no podía insertar más. Entonces, si el contador es igual al máximo, que en este caso es 50, mi arreglo está lleno. Bien, entonces voy a compilar de nuevo. Y ahora me podrá permitir leer más personajes de mi archivo. Si inserto uno nuevo, solamente como ya para terminar, por ejemplo, uno que sea el de Cusea, zombie, salud 0, fuerza 0 y salud 0. Entonces, podemos ver ese nuevo aquí. Únicamente modificando nuestro archivo. ¿Dudas o preguntas con la parte de recuperar? Ok, si no hay dudas, déjenles publico su actividad y se las explico. Entonces ahorita en 2 minutos en lo que lo publico, vuelvo, ¿va? Que ya les publiqué la actividad, dejen que se cargue. Esta actividad 5 la van a tener que construir dentro de su actividad 4. Entonces necesitarían, o van a necesitar más bien, meterle la parte de archivos para que respalde computadoras. ¿Qué métodos van a implementar? Pues los mismos que yo hice. Respaldar por medio del método o del formato más bien CSV cada computadora del arreglo que está en su clase laboratorio. Y de igual manera van a tener que hacer el recuperar, el que lea del archivo para cargar computadoras. ¿Cómo van a hacer esas pruebas? Pueden hacer pruebas capturando 3 computadoras o que ya las tengan inicializadas, así como yo lo he hecho hasta ahora, sin pedir la información al usuario. Con que en sus 3 computadoras, las metan a su laboratorio, las muestren, tomen captura de los que hay y hagan un respaldo. ¿Okay? Ese respaldo se tiene que tomar captura, les va a crear un punto CSV, ¿okay? Que aquí es lo que viene en esta parte, ¿no? Una vez realizado el respaldo, le toman captura a ese respaldo, que es parte de su experimento que tienen que hacer, ¿no? Entonces, es algo que tienen que reportar. Van a correr la parte como contraria, por así decirlo, que es únicamente, en vez de que agregue las computadoras que ya definieron antes, que únicamente recupere y muestre, ¿ok? Entonces,
Modifica tu programa para que lea el archivo ahora y muestre en pantalla las computadoras recuperadas por medio del método recuperar CSV. ¿Ok? Son las únicas capturas que van a necesitar. Todo esto hay que reportarlo como lo han hecho en las anteriores actividades, ¿va? Acuérdense, hay que usar el formato CSV, es el que está separado por comas, y el último atributo, el delimitador, si lo queremos ver de esa manera, o el token, es un salto de línea. ¿Va? Viene un par de recursos informativos que hice donde muestro cómo crear otra manera de crear archivos, utilizando otro formato diferente, por si le quieren dar una revisada a esa parte. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profe, ninguna. Va, entonces, si ya se dieron cuenta un poco desde ayer, que el lunes regresamos todos a presencial, excepto los que estamos, los que llevan materias virtuales que están así definidas dentro de SEO. Si recuerdan, esta materia creo que siempre estuvo definida así. Esto quiere decir que en SEO les aparece la V1, que quiere decir que es virtual. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, que es la información que yo tengo, el próximo sábado seguiríamos, como creo que también se los dije, todo el semestre va a ser de esta misma manera la toma de clases, a menos que nos digan lo contrario, que ya nos volvemos a las aulas para esta materia en específico, pero nos tendrán que asignar un aula. Por eso es lo que les comento, que mientras en CIAU siga el V1, quiere decir que esto quiere seguir en virtual. Mientras no aparezca un aula en específico en tal módulo, seguimos virtuales. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con respecto a esto? Creo que ya, entonces, por lo pronto virtual, de aquí hasta que nos digan lo contrario, ¿verdad? Sí, de aquí hasta el fin de semestre, si no, yo les digo, ¿saben qué? Siempre sí, entonces ya les aviso con tiempo, ¿va? Si no, nos vemos el próximo sábado, igual a las 11 y 11:10 comenzamos clase. Hasta aquí en esta parte. Sí, dime. Perdón por interrumpirlo, pero Dime. lo que pasa es que desde la actividad 3 el Visual Studio se me puso loco y no me ejecuta ningún programa. No, pues hazlo De en hecho, no tengo- CodeBlocks en el que te funcione. Así, Porque para uso que el ya no te mismo, atrases. porque usé creo que también el dev C++ y me salen los mismos errores. Porque Entonces, si es error de sintaxis o algo, ajá. me marca Eh, pues que no tengo error en tal caso. Y si no tiene error, me sale un montón de comandos y Va, no me da el entonces, resultado. mándame el código para yo correrlo y descartar cualquier cosa que haya extraño en tu código y ya, si no hay ningún error, ya vemos si es algo técnico más en específico del compilador o algo así. Pero primero mándame tu proyecto, ya yo lo compilo y ya te digo si a lo mejor es un error de sintaxis o por ahí ¿Y algo que por dónde esté se lo mando, profe? por ¿Por la correo. actividad? ¿O por correo? Mándamelo Ah, al ok. correo y ya de ahí ya te contesto de que si me compiló o no me compiló y para dónde darle, ¿va? Ok, gracias, profe. De nada. Va, entonces, eh, hasta aquí este último tema se podría decir que es como la de introducción a C++ y orientado a objetos. Ya los siguientes ya van a ser más enfocados en crear las estructuras de datos, ¿no? Entonces los temas que vienen ya son más en ver punteros y todo este tipo de cosas para meternos más en fondo a la materia. ¿Ok? Entonces, si no tienen dudas ni preguntas, hasta aquí terminamos la clase. Los veo el próximo sábado y que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta el siguiente Gracias, sábado. Gracias. profe, igual.